Hace un tiempo volvió a mi mente la idea de grabar videos nuevamente para este canal. Soy una persona que disfruta muchísimo de ver videos de otras personas. Creé este canal porque sentía la necesidad de compartir sobre un tema que me apasiona profundamente, las plantas. Pero durante los últimos 2 años en los que desaparecí de YouTube, esta pasión se fue apagando un poco. Mi hogar cambió, el lugar de las plantas cambió y sobre todo mi vida laboral cambió. Dejé de estar en casa todo el tiempo, dejé de pasar tiempo con mis plantas. La pieza que antes solía ser mi rincón de plantas, que también solía ser mi dormitorio, ahora es mi escritorio. Es el lugar donde viven todos mis hobbies, todos mis cachureos, todo lo que compone mi identidad. Hace unas semanas me dediqué a ordenar todo lo que hay en esta pieza, a regalar y botar cachureos acumulados por años. Durante mi encantamiento con el mundo de las plantas, también descubrí otra pasión, la cerámica. Es un hobby muy entretenido y gratificante, pero también caótico y sucio. Es difícil tener un espacio para crear piezas, trabajar en el computador y además albergar tantas plantas. Mantener todo limpio y ordenado ha sido un verdadero desafío. Pero creo que ese proceso de ordenar y hacer espacio despertó en mí las ganas de volver a habitar este lugar. Y al volver, también volví a prestar atención a las necesidades de mis plantas. Regalé muchas, boté las que ya estaban secas y seguían ocupando espacio en sus maceteros. E hice el orden que este lugar venía pidiendo hace mucho. El periodo en que este espacio estuvo un poco olvidado claramente no le hizo ningún favor a mis plantas. Muchas se debilitaron, algunas no sobrevivieron. Otras siguen aquí conmigo y me tienen esperanzada, esperando juntas la llegada de la primavera para recuperar fuerzas tanto ellas como yo. Hoy les voy a hablar de todas esas maravillosas plantas que han sido protagonistas de mi vida por tanto tiempo. Hola. Ya se me olvidó cómo era esto, cómo grabo. Bueno, y para este video lo que preparé fue una lista actualizada de las plantas que tengo ahora. 1, las que murieron y me gustaría tener de nuevo. 2, las que murieron y no tendría de nuevo. Y 3, las que sobrevivieron y las que más amo. Así que empecemos con las que murieron y sí o sí quiero conseguir de nuevo. Creo que de esas, la número 1 es la joya Matilde. Creo que es de mis plantas favoritas que he tenido. Crece muy rápido, es súper fácil de tener. Es casi como tener una olla carnosa. Es lo mismo, pero las hojas son redonditas, que es mi cosa favorita en una planta, creo. Las hojas que son redonditas. Me gustan mucho como las formas orgánicas, así que... Y la olla Matilde me encanta. Y de hecho la olla Matilde normal, no necesito como algo tan fuera de lo común, pero la olla Matilde era de mis plantas favoritas. Y lo que le pasó fue que en su momento, cuando no tenía trabajo, mi olla Matilde estaba pero gigante. Y para ganar unas lucas en el momento, la corté harto para sacar esquejes y los enraicé todos, creo, o los vendí así, no me acuerdo. Bueno, pero vendí un montón de esquejes de olla Matilde y bueno, me sirvió mucho, obviamente, porque no tenía ingresos. Y en su momento igual me quedé con un par de esquejes para tener mi planta más grande. Y justo después de eso, obviamente, encontré trabajo y mis plantas se deterioraron mucho, no cuidé los esquejes, ¿cachai? Se me murieron todos, mi planta madre también se secó. En general mis ollas sufrieron mucho. En fin, mi olla Matilde murió y quiero conseguir otra a toda costa. La segunda es olla Serpens, que tuve una plantita enanita, yo creo que no alcanzó a tener más de 3 hojas. Y bueno, llegó... ¿Cómo le podemos llamar a ese periodo? El periodo oscuro para mi colección, el periodo estresante, bueno, filo, el periodo oscuro. Y mi olla Serpens la conseguí, de hecho, cuando recién estaba empezando a trabajar. Entonces, me acuerdo que la conseguí, ya, bacán, la dejé acá y se me olvidaba, ¿cachai? Como que, bueno, la misma historia para todas las plantas que se me murieron, en verdad.
la olla serpens era una bebé y no sobrevivió. Y no alcancé a tener una olla serpens muy, muy frondosa y linda, así que en realidad no tengo idea cómo es tener esa planta, pero siempre la quise y cuando la conseguí estaba muy contenta y después, obviamente por mi propia culpa, no la cuidé y no alcancé a tener una planta bonita, pero aún así quiero intentarlo de nuevo. Bueno, la siguiente en la lista de plantas que murieron y tendría de nuevo. Qué triste esta lista. Es la Maranta kirchhoffana, que es una que tuve que nació de un esqueje que vino del sur de mi casa de la infancia que tiene mi papá ahora. Y aprovechando que mi mamá viajó al sur hace unas semanas, le pedí que me trajera otra mata de la misma planta y me hizo una. Así que ya la conseguí de vuelta. Es esta que viene de la misma madre que la que tenía antes y es maravillosa. Creo que es mi maranta favorita. Me gusta más que la leuconera. En verdad, esta planta yo sé que no ama Santiago porque en este ambiente seco igual se le secan un poco las hojas, pero crece muy grande aquí, yo creo que por el calor que hace, y se me han muerto varias veces y seguía saliendo, hasta que al final un día obviamente ya la sequía fue demasiada y no nació de nuevo, pero me alegro mucho que mi papá tenga la planta madre porque así puedo tener un backup de esta plantita que es hermosa, de verdad que me gusta muchísimo. Así que conseguido al menos una. La siguiente en la lista es la begonia black, creo que se llama Black Magic, no sé, la acabo de googlear y creo que es esa, que es una begonia de tipo como cane begonia, que es esas que crecen súper altas y tienen las hojas como alas de ángel. Y es una que es negra solamente, pero es maravillosa y yo había conseguido una de un esqueje que me dio el Leo cuando fui a su casa. Bueno, misma historia, no la cuidé y se me murió porque igual de un esqueje, ¿cachai? Entonces era una planta más o menos nuevita y no la cuidé, bla, 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 murió. La siguiente en la lista es el rosario o curio, que también ya la conseguí de vuelta. Y de hecho yo tuve mi planta curio, en verdad era un esqueje que me pasó a alguien que conocía, que lo tenía en agua y tenía como hartas raíces y yo me lo traje a Santiago y la planté y en verdad lo tuve mucho, mucho tiempo, pero nunca estuvo bien, nunca como que creció mucho, siempre fue como una planta chica, tenía como las pelotitas de la planta original. Y sí, me encanta esta planta, la encuentro maravillosa, demasiado linda. Yo sé que es común, de hecho, la mayoría de las plantas que voy a decir son más o menos comunes, pero plantas que me encantan. Y obviamente esta la voy a encontrar en cualquier lado, así que la última vez que vi una tienda de plantas la encontré y la compré al tiro y me salió súper barata. Así que vamos a ver cómo me va, porque la verdad es que nunca he tenido un curio que esté feliz. Pero lo intentaremos. Por el momento se ve bastante bien, pero la tengo hace, no sé, una semana. Así que tampoco es mucho de dónde saber. Si tienen tips de cómo cuidar esta planta, sobre todo en Santiago, en un ambiente seco y caluroso, me avisan. Ya, y la última planta de mi lista es la Alocasia freydeck, que en algún momento de verdad que mi Alocasia freydeck estuvo maravillosa, hermosa. Esa Alocasia daba muchos cormos, entonces de verdad que haber conservado uno me hubiera sido muy fácil, pero como les decía, necesitaba plata en ese entonces vendí todos los cormos y mi planta hasta hace poco estaba viva, pero no resistió más nomás, po. ¿Qué te voy a decir? Empezó a sacar hojitas cada vez más chicas. Las plantas que realmente amaba y me importaba mucho que no se me murieran, las dejé en una caja de propagación, que es como una caja de plástico nomás con tapa y que adentro tenía musgo sphagnum, húmedo obviamente. Y la caja se mantenía cerrada y estuvo meses y meses y meses ahí y las plantas nunca se secaban ahí, entonces era muy muy poco común que yo tuviera que regarlas. Entonces ahí dentro sobrevivió
otra planta que les voy a mostrar ahora, un par de plantas que les voy a mostrar ahora en verdad, pero dentro de esa estuvo sobreviviendo la joya Matilde hasta que la saqué de ahí y murió. La saqué de ahí porque dije, ay, esta planta me gusta mucho y la quiero tener afuera para poder verla y la cuestión. Obviamente que la dejé afuera, no la regué nunca y se murió. Y lo mismo pasó con la Freydeck, que al contrario, la tuve afuera en este mueble, vitrina, y no le fue bien ahí. O sea, estaba vivo, pero se me secaba porque lo tenía en musgo, se me secaba, no lo regaba, entonces dije, ya filo, lo voy a pasar a la caja de propagación para que en algún momento se afirme y lo pueda volver a tener de nuevo bien, ojalá en primavera-verano, pero dentro de la caja de propagación se me pudrió. Creo que, no sé si lo regué demasiado o ahí adentro se secaba muy lento, entonces quedó con mucha agua y se pudrió. Y esa es la historia de mi Alocasia Freydeck, que yo creo que es de mis alocasias favoritas, si es que no mi favorita. Es demasiado linda, me encanta. Y no creo que sea difícil conseguir un cormo, porque esa planta da muchos cormos. Así que yo creo que por ahí voy a poder conseguir, no sé si un cormo o una planta, lo que encuentre lo voy a comprar cuando tenga plata. Eso. Ahí sacaba la lista de plantas que he tenido y que quiero volver a tener. Y ahora paso a la lista de plantas que se me murieron y no volvería a tener. La primera es la Tradescantia. Tuve una Tradescantia que no recuerdo el nombre, pero es una Tradescantia bien común que tiene líneas rosaditas. Es preciosa, en verdad. Pero lo que no me gustaba es que se rompe muy fácil, uno, y crece demasiado rápido. Uno no se debería quejar de eso porque las plantas que crecen lento son una lata, pero crecía tan rápido que yo ya no sabía qué hacer con ella, como que la cortaba, de repente la esquejaba y se iba haciendo cada vez más grande y más insostenible. Y no, tampoco, o sea, es linda, pero no es de mis plantas favoritas. Entonces yo sé que me van a entender la gente que tiene hartas plantas. Cuando tenéis muchas plantas, como que llega un momento en que ya pasó el hype de que quiero todo el rato en mi tiempo libre mantener mis plantas y ese es mi pasatiempo favorito. Como que llega un momento en que ya te cansáis y como que en verdad las plantas que más te interesan son las que realmente te gustan mucho, y la Tradescantia no era una de ellas, ¿cachai? Entonces ocupaba mucho espacio y era espacio donde podía haber habido una planta que me gustara mucho de verdad, ¿cachai? Como que a medida de que he ido teniendo menos tiempo, me he ido deshaciendo también de plantas que no me generaban tanta felicidad, ¿cachai? Y bueno, a otra gente bacán que las puedan disfrutar, más de lo que yo las iba a disfrutar. De hecho, las tenía, como ya saben, en muerte, ¿cachai? Entonces, la Tradescantia me dio felicidad, sí, en su momento sí, pero no la volvería a tener. Siguiente. No me puedo acordar del nombre de esta planta de mierda, que fue de las primeras plantas que tuve que me gustaban mucho y no puedo creer que se me haya olvidado el nombre, weón. Bueno, la planta payaso, esa planta con puntitos que hay rosada, hay roja, hay blanca, hay morada, es maravillosa. De hecho que me gusta mucho la planta, pero no puedo tenerla porque se me muere cada vez que la tengo, se me muere. Está un rato feliz y después se me muere. Y ya, chao, man. Si en verdad tampoco es que la ame tanto como las plantas que todavía tengo. Y no necesito ese tipo de estrés en mi vida por una planta que en verdad te la encontré en la calle y cada vez que uno ve planta está esa, como que es muy común. Entonces, filo, quizás en algún momento de mi futuro vuelva a tener la planta, no creo, pero he tenido muchas de esas plantas. Yo creo que he tenido 6, ponte tú, y se me han muerto todas. He quejado, he vuelto a tener, se me mueren, ya, chao. No es para mí. Otra que no volvería a tener es una olla, que es la única que está en esta lista, es la olla Kerry, que realmente la encuentro hermosa. Las plantas grandes de Kerry que les va bien son maravillosas. Yo creo que si yo pudiera tener una que estuviera así de linda y fuera feliz en mi cuidado, sería mi planta favorita, pero bueno, no les va bien en mi casa. Como he tenido 2, una que me compré de un esqueje, yo creo que estuvo, yo cacho que 1 año, el esqueje con raíz, pero sin crecer.
Y luego, en un trueque con el Leo nuevamente, me pasó otra, creo que también era un esqueje. Las puse las dos juntas, bueno, no crecieron nunca, nunca. Odian mi cuidado, entonces, buen pico. Como era. Y además, la que tuve al menos era la olla Kerry verde. Y esa olla en particular no es de las que tienen pintitas. Que creo que sí hay una olla Kerry, que es la olla Kerry Splash, que tiene pintitas. Pero la normal no tiene pintitas. Y a mí lo que más me gusta de las ollas son sus puntitos. Como esas manchitas que tienen entre medio, me encantan. Son lo que más adoro de las ollas. Y esa no la tenía. Así que no volvería a tener olla Kerry. Luego va el Philodendron erubescens, que tuve uno red. No sé, bueno, antes me sabía todas las putas nombres de las plantas y ya se me han ido olvidando. Como ya no estoy en la obsesión de las plantas máximas, se me han ido olvidando los nombres. Pero de hecho tuve que googlear el Philodendron que tengo, o sea que tuve, erubescens. Hasta hace poco vivía aquí, no estaba muy contento porque en verdad yo no le ponía nada atención, porque no me gusta el patrón de crecimiento de ese filodendro. Y de hecho tengo un erubescens que es el Pink Princess, que por si no lo sabían es un erubescens, pero que tiene como esta mutación, no sé cómo se le dice, que está aquí, que me encanta esta planta, pero no me gusta el patrón de crecimiento, miren lo desordenada que es. Entonces la tengo porque amo las hojas que son rosadas, obviamente que no. Obviamente que hay gente que no, pero amo esta planta. Y esta es una de las plantas que en verdad sí le ponía atención porque me encanta. Pero el erubescens verde, red no sé qué weá, no me hacía feliz. Así que estaba muy feo, lo corté nomás. Lo siento, ni siquiera lo regalé porque estaba muy feo. Lo corté y lo boté. Eso fue lo que le pasó. Además estaba gigante, entonces insisto con que tener plantas gigantes que no te gusten no es buen negocio, weón, porque ocupan espacio y no te dan felicidad. No a eso. No. Ya. Y la última es una locácea que no puedo recordar el nombre, soy una mierda, weón. La tuve 2 veces, me compré un cormo la primera vez, salieron un par de hojitas, murió, y la segunda sobrevivió todos esos meses en la que les decía que era la caja de propagación. Nunca sacó hojas. Y ya, bueno, en este momento de mi vida que ya estoy tratando de retomar mis plantas, la saqué, ya la caja de propagación ya no existe. Las plantas que estaban ahí están acá ahora. La saqué y no sobrevivió, weón. No, onda, abortó misión, como se murió al toque. Entonces ya, weón, era demasiado delicada para mí. Como ya no... Yo estaba obsesionada con tener esa locacia, pero realmente, si hay alguien que la tiene bonita acá, feliz de que me den el dato y entender por qué no pude tenerla, pero la verdad es que no quiero ese cacho de tener una planta todo el rato, tener que estar cuidándola así como que fuera, weón, de oro, una caja de propagación donde no puedo ni siquiera verla. Como que encuentro que no tiene mucho sentido tener plantas así. Para mí me gusta ver mis plantas. Y sobre todo porque si las veo, las cuido, ¿cachai? Cuando están ahí olvidadas en un lugar donde no las veo, se me olvida que las tengo. Encuentro que no es el sentido de tener plantas ese, para mí. Bueno, y ahora viene la parte favorita del video, que son las plantas que sobrevivieron al periodo oscuro, que siguen conmigo después de todo ese tiempo, son lo máximo. Realmente yo creo que tiene mucho que ver que ya eran mis favoritas de antes, entonces igual les ponía ojo, trataba mucho de cuidarlas. Ojo que ninguna de ellas está como en su prime, como estuvieron en algún momento. Se las muestro. Obviamente, mi única alocasia, que ha sido pero una carne de perro esta alocasia que me sorprende demasiado. Ustedes la ven que se ve bastante como el orto, pero es porque la saqué de la caja de propagación, que es donde sobrevivió todo esto como 2 años. En verdad no fueron 2 años, bueno, casi. Y la pasé a leca. Y gracias a esa transición está perdiendo esta hoja, pero está bien porque me he dado cuenta que ya está afianzándose, ya está sacando raíces nuevas. Y no sé en verdad si es que van a poder ver esto, pero las raíces que tiene está empezando a sacar mini raicitas
hacia la leca. Y, ¿sabes qué? Confío mucho en esta planta. En verdad ya llevan un tiempo en la leca, entonces ya no se murió, creo yo. La otra que les decía antes, sí, Aslani. Alocasia Aslani, ya. La Alocasia Aslani, que también la pasé, pues, un día en la leca, ¡pum!, se suicidó. Así que esta ya sobrevivió. Y esta planta, en verdad, ha sido, bueno, 100% mi Alocasia más dura. En su momento estuvo hermosa, les voy a poner imágenes de cómo fue. Es maravillosa esta planta, es muy linda. Y de hecho, esta planta yo la compré como la Alocasia Dragon, Silver Dragon. Yo pensaba que era Silver Dragon, la persona que me la vendió obviamente también pensaba eso. Y como por un error, probablemente a ella también le vendieron como Silver Dragon. Por algún error la mía no era Silver Dragon, era... ¿cómo se llama esta Alocasia? Alocasia Visma. Era Visma, y la verdad es que ya he visto tanta gente que tiene Silver Dragon que como que ya la encuentro corrientita. Y la Visma nadie la tiene, entonces la amo, de verdad que es de mis plantas favoritas de mi colección, lejos. Creo que si es que tuviera que quedarme con 3 de mis plantas, esta sería una. La otra planta que es como mi planta, era mi planta como estrella en su momento, es un Anturio Clarinervium, que esta planta me la compré ya grande, ya no es de las plantas raras que uno compra bebés porque son muy caras. Esta se me calentó el hocico y me la compré grande y me salió carísima, pero en verdad es tan dura, en verdad no, bueno, esta planta también vivió la sequía brígida de mi abandono. Y sí, no es lo que era. O sea, veámosla igual. Ha perdido hartas hojas también, pero sigue creciendo y miren al macetero al que llegó. Las raíces son pero gigantes. Crece, viene una hoja nueva. Y ha sido pero durísima y sigue siendo de mis plantas favoritas. Yo creo que esta es mi planta favorita. Es la número 1, mi planta favorita. No de las que tengo, bueno... quién sabe, puede cambiar esto, pero miren esa hoja, es una maravilla esta planta. Realmente la amo con mi vida. Amo las plantas con hojas de corazón. Amo toda esta planta. Y ahora sobrevive aquí en mi vitrina, que les voy a decir, durante el periodo oscuro yo no prendía las luces de la vitrina, ni me preocupaba de la humedad, ni una hueá. Estaba dentro de la vitrina, pero la vitrina igual, no digamos que qué bruto, qué humedad se junta acá adentro, a menos de que yo me preocupe de que haya humedad. Por ejemplo, abajo tengo musgo, Sphagnum. Eso. Luego está, obviamente que mis plantas favoritas están todas en la vitrina porque no quiero que se mueran. Esta planta, que es Scindapsus Trebu Moonlight. Que esta planta sí que me moría si le pasaba algo, así que también sobrevivió dentro de la caja de propagación y ahora está ahí. Y ¿sabes qué? No ha sido fácil la transición, porque durante el día la vitrina debe estar como en 70 máximo de humedad, que es harto, yo encuentro que es lo máximo que les puedo dar, bueno, en verdad no pidan más ya. Y durante el día se tiende a como a encoger esta hoja. Antes esta también, ahora como ya está mejor, pero esta hoja como que se enrolla, eso. Se enrolla y después me da risa porque después en la noche, si apago las luces y hace frío, estamos en invierno acá en Santiago, sube mucho la humedad, sube como hasta 90 la humedad dentro de la vitrina y la hoja se vuelve a desenrollar. Y cada vez que tiene muy alta humedad, la hoja está perfecta y después en el día se enrolla. En la noche se desenrolla. Y bueno, yo creo que, no sé si la iré a botar o no, porque a estas alturas yo creo que ya sobrevivió. Pero me da risa que no se acostumbre todavía al cambio de humedad. Ahora, muy buena señal, le está saliendo una hojita. Muy buena señal. Esta planta la tengo hace 2 años y yo creo que la compré como de una hoja, máximo 2, perdió la primera y yo creo que también perdió la segunda y estas 4 hojas son las que me ha dado en 2
años. Es lentísima. Ahora, dentro de la caja de propagación no tenía mucha luz, así que tampoco la puedo culpar tanto. Y yo creo que dentro de la caja le deben haber salido 2 de estas 4 hojas que tenía. Igual grandota las hojas encuentro. Y nada, pues esta planta la amo, es demasiado linda. Amo las plantas como de estas trepantes que tienen hojas más o menos chicas, como que me gustan, como que no necesito una planta de hojas gigantes para hacerme feliz. Y no así el Philodendron Silver Sword, que tuve uno súper lindo, pero no me gustaba tanto, y de hecho lo vendí. No me gustaba tanto como este plateado, porque es como más manchado, como que la planta es verde y tiene como una cierta, no sé, variegación, no sé cómo se le dirá, medio plateada. Bueno, la forma de las hojas, todo me cautiva de esta planta, me encanta. Seguimos con las plantas de la vitrina. Esta es una de las pocas ollas que sobrevivió a mi cuidado. Bueno, de hecho, además de esta, tengo varias más. Estaba puro mintiendo. Pero de las ollas como más raras, entre comillas, porque yo creo que esta olla es medio rara, pero es medio rara porque nadie la quiere. Yo creo que podría ser muy común si a más gente le gustara. Creo, no sé, me estoy blufeando. Pero esta olla es de mis favoritas que he tenido, que menos mal que sobrevivió porque se estaba muriendo. Como ven, está botando una hoja. Que se llama olla Crinkle 8, que es una olla carnosa, pero tiene una forma de la hoja que la hace llamarse así, que tiene como unos hoyitos, y de hecho se llama Crinkle 8, que es Crinkle 8, porque tiene 8 puntitos. Tiene como unos hoyos. Y esta planta la tuve muy linda en muchos momentos de mi vida hasta que pasó lo que pasó. Y se me secó y menos mal alcancé a agarrar un esqueje de esta que estuvo mucho tiempo en musgo dentro de la vitrina y no salía raíz, pero nunca murió, menos mal. Yo creo que fueron muchos meses de que estuviera en ese musgo hasta que le salió como una puntita de raíz y justo me dio con la leca, entonces la pasé a leca al tiro y ahora ya está sacando raíces nuevas, además de la que había sacado. Y probablemente le va a costar afirmarse, probablemente se va a caer esa hoja, obviamente, pero ya no se murió y le tengo mucha fe a esta porque la amo mucho. Y le agradezco demasiado que haya sobrevivido, por eso me gustan las ollas como más clásicas porque siento que son más duras. No sé si es verdad esto, pero al menos esta era durazna. Así que, ¡mua! Y creo que ahí terminan las plantas de la vitrina que quería mostrar. La siguiente es la que tengo acá, que es una Begonia Rex. No tengo idea cómo se llama, la verdad. Pero es una begonia negra, como aterciopelada, que ha tenido mejores días, sí. Ha estado a punto de morir, sí. Y esta nació también de un esqueje de una planta que es de mi papá y que espero que todavía esté viva en el sur, porque si se me llega a morir esta puedo sacar más de allá. Las hojas no deberían ser así de chicas, por si acaso. No sé por qué está sacando estas hojas tan chicas. No sé si necesito fertilizarla o tenemos muy poca luz porque ahora es invierno, pero en verdad en esta pieza igual hay harta luz. Así que puede ser el fertilizante, puede ser poca agua, pero ha estado mucho peor, la verdad. Ahora que tenga esta cantidad de hojas es bueno. Yo sé que no se ve tan bien la planta, pero en sus años mozos era hermosa y yo voy a lograr que vuelva a ese estado porque amo esta planta, la encuentro hermosa y es súper fácil de cuidar, en verdad es súper tela conmigo, bueno. Como a diferencia de muchas otras begonias que he tenido que bueno, me odian, esta es súper dura. Y yo creo que es porque viene una planta que es de mi papá, que es del sur, y en el sur pasan frío a cagar. Entonces como que siento que las plantas que ya están afianzadas en un lugar son mucho más duras que una planta de bebé que te compráis como en un vivero donde está perfecta y la cuestión te la traes a la casa y la buena se muere al toque porque obviamente ha cambiado de ambiente, pero esta weá ya yo creo que es inmortal. Bueno, la siguiente planta es esta que ya se las mostré, el Philodendron Pink Princess,
que es una de las que en verdad les puse atención, aunque fuera un periodo oscuro, no me iba a perdonar que se me muriera. Así que sí la tenía súper a la vista y sí la regaba bastante. Tiene una forma tan fea la planta de mierda que yo creo que en algún momento la voy a cortar nomás acá, porque esta planta la corté para darle un esqueje a una amiga. La buena se le murió el esqueje. Y cuando la corté salió del lado, obviamente, del crecimiento, y todo lo de abajo ya no tiene nada de hojas. Entonces como que es re fea la planta en verdad. O sea, está bonita de aquí arriba, ¿cachai? Entre comillas bonita, pero parece un Frankenstein, encuentro. Así que algo voy a hacer con esta planta. Y lo bonito de esta planta es que me dio un hijo. Y este hijo vivió también en esa caja de propagación famosa que he hablado mucho. Y ahora la saqué de esa caja de propagación y está lo más bien, como que no le pasó nada. Y el cambio fue súper brusco. Lo saqué, no lo dejé en la vitrina ni nada, la dejé ahí nomás. Y lo que no me gusta de los filodendros chicos es que bueno, son súper enclenques, como que tienen un tallo enano y después se van engrosando y el tallo enano tiene que sostener toda la planta y bueno, no es muy conveniente, pero bueno, el hijo va bien. De hecho, bueno, está sacando unas hojitas enanas por alguna razón, pero yo creo que vamos bien. Está vivo y está vivo. En algún momento va a llegar a esto, yo estoy segura. La siguiente planta de la lista es la olla compacta. Tengo una olla compacta verde y otra variegada. La variegada estaba muy bien, como ven, ya no. Era mucho más grande que esta, de hecho la conseguí antes que la verde. Creo que es mucho más común. Acá en Chile hay más variegada que verde. Y a mí me gusta más la verde, en verdad, pero bueno. En fin, la olla variegada, compacta variegada que tuve, estaba súper grande y de hecho tenía 2 brazos y estaba bien bonita. Y bueno, se secó, alcancé menos mal a sacar un esqueje, lo enraicé y ahora está aquí en sustrato. Sinceramente, no estoy segura si va a sobrevivir o no porque la planté hace poco. La regué recién, por si acaso, por eso está medio arrugada todavía. Así que vamos a ver si repunta. Realmente no estoy segura, menos mal que la verdad es que mi olla compacta más favorita es esta. Y menos mal que esta sobrevivió. No ha crecido mucho, la verdad, y de hecho, bueno, como la ve, no sé, igual la tengo hace harto tiempo y igual es chica. No sé si debería cambiarle de macetero. Yo creo que ya le estoy debiendo al menos una revisión de raíces para ver qué onda, pero miren, va a botar esta hoja. Nada hay que preocuparse. Pero me gustaría mucho algún día tener una grande, como de esas que ya tienen 2 brazos y como que cuelgan y todo. Pero disfruto mucho mirando esta planta, encuentro que es muy linda y encuentro que la verde se aprecia más la forma de las hojas que en la variegada. En la variegada como que te tiende a perder. Y aparte, lo que me pasa con la variegada es que el revés de las hojas de la variegada es muy blanco. Entonces como que parece como el revés de una hoja que no es como interesante como lo es la otra parte de la hoja. No sé, como que en esta toda la hoja es verde, entonces como que por todos lados es bonita. No sé si les pasa eso en verdad. Esta igual es bonita, pero esta es la segunda olla que amo y que sobrevivió. Salud. Ya. Y la última planta de mi lista es una bien común también, que es la cucharita. Esta planta es una peperomia, sí. Peperomia cucharita. Se me da muy bien. Amo esta planta. Yo creo que es como de las plantas de la gente que no cacha mucho de plantas. Como que llama tanto la atención que yo creo que todo el mundo ha tenido una como de las primeras plantas que uno tiene, porque son bien comunes, las venden harto y son súper bonitas. Yo sé que tenemos también estas situaciones de hojas medio rotas, de hojas medio feas, pero en general no sé por qué esta planta se me da muy bien, como que en verdad yo no la cuido mucho. O sea, ¿saben cuál es el secreto de esta planta? Agarrar la hoja y como ver qué tan turgente está. Si es que está turgente,
no la regues. Y si es que está blandita, blandita y la podéis como doblar harto, es porque necesita riego. Y eso es todo lo que hago con esta planta. Y creo que le va muy bien en mi cuidado. De hecho, era una sola y creció tanto, tanto, tanto que como que la corté y salieron 2 más, ¿cachai? Y ahora son 2 matas y ahora por atrás está saliendo otra mata más. Como que realmente se me da bien esta planta, se le acaba de caer una hoja. Pero esta hoja se notaba que la iba a botar, así que está todo bien. Gente, no se urjan cuando sus plantas botan hoja. Todo está bien. Y de hecho yo creo que el ciclo de mis cucharitas va a ser como cuando ya empiezan a crecer muy altas, las cucharitas empiezan a sacar hojas cada vez más chiquititas, 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 hasta que llegan como hasta arriba con unas hojas enanas. Y ahí la corto y sigue creciendo desde abajo. Entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se animen a volver a ver videos míos, porque sé que han pasado años desde la última vez que grabé un video, pero se agradece mucho si estás aquí y si no, no importa. Igual estoy haciendo estos videos como para animarme un poco a seguir con el cuidado a mis plantas. Y siento que tuve un tiempo que no sé si a ustedes también les pasó. Le hablo ahora a la gente que, como yo, tuvo como un mega boom y obsesión por las plantas durante la pandemia, porque obviamente no podíamos hacer mucho y estábamos todos en nuestras casas y uno podía tener plantas de interior en la pandemia y cuidarlas mucho y verlas todo el tiempo. Entonces como que yo me obsesioné al menos con las plantas y sabía todo de ellas y estaba siempre mirándolas. Entonces obviamente mis plantas estaban hermosas porque yo estaba muy pendiente del cuidado de ellas. Y luego, cuando todo se empezó a abrir y empezamos a volver a las oficinas, en mi caso yo renuncié a mi pega anterior, entonces tenía mucho tiempo para cuidar de mis plantas y para hacer videos, y luego encontré trabajo y todo lo contrario. Además de no tener tiempo y estar estresada igual con el trabajo y todo, porque no tenía muy poco el tiempo que tenía como para llegar de la pega cansada y usar toda mi energía en mis plantas, no era algo realista de hacer, considerando que antes yo tenía, yo creo que probablemente más del doble de las plantas que tengo ahora. Pero fuera de eso, como además del cambio que tuvimos como entre pandemia y después la nueva realidad, además como que cuando uno se obsesiona mucho con una cosa y le da y le da y le da y le da, como que te da el que le dicen el burnout, que tu mente ya no quiere más de eso, ¿cachai? Y yo creo que eso fue lo que me pasó también en mi periodo oscuro, que necesitaba como salir de eso y hacer otras weas un rato, ¿cachai? Y siento que es una wea que me pasa mucho a mí cuando pongo hiperfoco en una cosa, como que ya foco, 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 y ya no puedo, como que no puedo como después hacer ese pasatiempo de manera de persona normal, como que no lo logro, necesito como dejar de hacerlo un rato. Y ahí si es que realmente me gustó ese pasatiempo, vuelvo como una persona normal. Pero en este caso, ahora que estoy retomando esto, me he dado cuenta que realmente amo las plantas y me encanta cuidar de ellas y todo lo que queráis, pero no creo que pueda volver al ritmo de antes, donde en verdad tenía muchas plantas y además estaba todo el rato comprándome plantas nuevas y esa weá no es tan rentable, weón. También pues pasé de vivir junto con mi mamá a vivir sola y a independizarme y a pagar mucho más de lo que pagaba antes, ¿cachai? Y también ese es otro golpe de realidad. Así que bueno, les agradezco mucho de estar acompañándome todavía en este proceso y cambio constante de vida. Así que voy a estar haciendo videos nuevamente sobre mis plantas y quizás sobre otras cosas. Así que el que quiere estar, que esté. Les agradecería un montón. Eso. Que estén bien. Creo que ganó la U, weón. Y están tirando fuegos artificiales a 2 cuadras de mi casa. Hay demasiado ruido en esta casa. Man. ¡Cállate! Bueno, no voy a parar un poco. ¿Qué sobrevivieron al periodo oscuro? ¿Qué hubo concha de su madre? ¡Cállense!